A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. La vida cristiana no puede ser vivida de otra manera más que, como dice el escritor de la carta a los Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Y cuando yo miro a Cristo como ejemplo de administración, como ejemplo de mayordomía, llego a entender en Él una dimensión de entrega incomparable. Y el apóstol Pablo en la carta segunda a los Corintios, en el capítulo 8, en el versículo 9, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. No hay ofrenda más grande que la entrega de la vida. Cuando estudiamos ese versículo, es un versículo muy impactante y yo diría que teológicamente un tanto preocupante. Cuando Cristo está en la tierra, ¿es el Hijo de Dios o no? Sí, es el Hijo de Dios. Dios ha hecho todo en Cristo, por Cristo y para Cristo. Luego, si Él es el Hijo de Dios, el Verbo manifestado en carne y está en la tierra, ¿es pobre Jesús? Ciertamente no, es el Señor de todo. Pero cuando se estudia ese término de pobreza en relación con Dios, tenemos que entender que significa que es que Dios no puede dar ya más de lo que da. De manera que el Padre ha dado a su Hijo, no puede dar más. Y el Hijo se da a sí mismo, da su vida, no puede dar más. Una persona es pobre cuando no tiene posibilidad de dar nada más. De manera que yo voy por la calle y tengo una moneda en el bolsillo y de pronto sale un pobre y me pide y yo le doy la moneda y me quedo sin nada en el bolsillo, y viene otro pobre y me pide otra moneda, ¿y qué le digo? No tengo nada. Y el pobre me mira y me dice: es usted más pobre que yo, porque yo tengo algunas monedas en el bolsillo. Cuando la Biblia dice que se hizo pobre, significa que no puede dar más. Es una ofrenda. Por tanto, es la expresión máxima de mayordomía. Veremos que nos toca hablar algo acerca de ofrendas. Veremos que la ofrenda se produce abundante y generosamente en la medida en que el ofrendante se entrega al Señor. Es la expresión visible de lo que hay en el corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, yo quiero llamar vuestra atención a un texto. Carta primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Dice así la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, sacerdotes reales. Ahora, si tú vas a la carta a los Filipenses, notaréis también que allí se habla de sacerdocio y de sacrificio. Cada uno de los creyentes como sacerdotes somos constituidos para ofrecer sacrificios espirituales. De manera que lo primero que tenemos que entender bien en el concepto preparatorio para la administración del dinero, de los recursos, es que yo soy un sacerdote delante de Dios, un sacerdote constituido por Dios para ministrar sacerdotalmente en su santuario, que es la Iglesia. En la antigua dispensación había una tribu sacerdotal, era la tribu de Leví. Pero no todas las familias de Leví podían ser sacerdotes. Los levitas tenían relación con el santuario, trabajaban en el santuario, servían en el santuario, no habían recibido ninguna heredad en la tierra. La Biblia dice: porque Jehová es vuestra herencia. Simplemente unas ciudades para poder habitar y unos ejidos, es decir, unos terrenos delante de la ciudad para el sostenimiento del poco ganado que ellos tenían, para el sostenimiento cotidiano. Pero dentro de esa tribu de Leví había una familia, la familia de Aarón.
Dios había escogido a Aarón para ser el primer sumo sacerdote y a sus hijos para que fueran sacerdotes con él. Nadie en Israel podía ser sacerdote si no venía del primer sumo sacerdote, que es Aarón. Por tanto, a Aarón como sumo sacerdote le daba la categoría sacerdotal a cada uno de sus descendientes. Ahora voy al Nuevo Testamento y pregunto qué es Jesucristo en cuanto a ministerio sacerdotal. Y la carta a los Hebreos me dice que Jesucristo es el sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Es el sumo sacerdote conforme o de acuerdo con el orden de Melquisedec. Cristo Jesús nos compra al precio de su sangre, nos hace hijos del Padre y por tanto somos sus hermanos. Él es el hermano mayor y nosotros somos los hermanos de Jesús. Fijaros que a Cristo en relación con el Padre se le llama en la Escritura el unigénito y en relación con la Iglesia se le llama el primogénito entre muchos hermanos. Jesucristo como sumo sacerdote te da a ti y a mí, a cada uno de los creyentes, la condición de sacerdotes espirituales para ministrar delante de Dios. Y uno de los oficios sacerdotales, de la actividad sacerdotal en el templo, es que los sacerdotes por turno, cuando eran muchos, ofrecían sacrificios. En el servicio del santuario, además de los sacrificios de las personas que traían alguna ofrenda al Señor, algunos traían algún holocausto para adorar y alabar al Señor, otros traían animales para sacrificios de expiación por sus propios pecados, etcétera, etcétera. Aparte de eso, el sacerdote tenía que ofrecer algunos sacrificios continuamente durante todos los días. El ministerio, el servicio en el templo, cuando las puertas se abrían, comenzaba el día con un sacrificio, con un holocausto, y concluía el día de la misma manera. Luego los sacerdotes todos tenían el privilegio de ofrecer, ¿qué cosa? Sacrificios. La Biblia me dice que los sacrificios de animales concluyen, que aquel ritual de los sacrificios de la antigua dispensación se cumple absolutamente en la cruz de Cristo. Por tanto, habiendo ocurrido ya el sacrificio perfecto y definitivo, no pueden repetirse los sacrificios de la antigua dispensación, porque esos sacrificios no quitaban la conciencia de pecado. Necesitamos un sacrificio que elimine, que retire la conciencia acusadora de pecado en el sentido de condenación. Este es el sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por ese sacrificio no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero cada uno de ellos ofrecía sacrificios. Y yo me pregunto, ¿tenemos algunos sacrificios en el Nuevo Testamento? Sí, dice la Escritura. El sacerdocio cristiano tiene que ofrecer sacrificios espirituales. Ahora, un asunto importante es que el sacerdocio cristiano comprende a hombres y a mujeres. Al principio de la Iglesia, los creyentes practicaban el servicio espiritual en las congregaciones, en las iglesias, practicando todo esto que voy a decir. Pero va transcurriendo el tiempo, y especialmente cuando la iglesia llamada cristiana se masifica y entran cientos de personas por el decreto del emperador que reconoce la religión cristiana como religión oficial, cuando la iglesia se masifica comienza un problema. Y surge una casta, ¿sabéis cómo se llama? La casta sacerdotal. De manera que solo ellos podían participar en el culto, solo ellos podían partir el pan, solo ellos podían distribuir el vino, solo ellos podían recoger la ofrenda, solo ellos podían ministrar. El resto era un gran conjunto de espectadores que venían, se sentaban, se levantaban y se marchaban. El deterioro sacerdotal constituye a algunos una casta especial dentro de la iglesia. Pero esto es lo que ocurre por el deterioro de los hombres. Pero la Biblia enseña que cada cristiano, cada hombre, cada mujer es sacerdote espiritual. Dejadme marcar este asunto. No hay ningún salvo por gracia mediante la fe vinculado con Cristo que no sea sacerdote espiritual. ¿Lo creéis? Hombres y mujeres. Todos somos sacerdotes. De manera que un hombre, un varón creyente, ¿es sacerdote para ministrar sacrificios espirituales o no? Sí. ¿Y una mujer creyente es sacerdote para ministrar sacrificios espirituales o no? Sí, naturalmente que sí. No hay distinción, porque todos somos hijos del mismo Padre y todos venimos a formar el mismo cuerpo. Hay una cosa muy importante.
que el marido tiene que considerar a su mujer como coheredera ¿de qué? De la gracia de la vida, es decir, una heredera igual. Cada uno de nosotros en Cristo somos iguales delante de Dios. El apóstol Pablo enseña que en razón de la salvación ya no hay judío ni griego, no hay siervo ni esclavo, no hay hombre ni mujer. Todos pertenecemos al mismo cuerpo, a la misma familia, con los mismos derechos y somos sacerdotes espirituales. Ahora, ¿cuáles son los sacrificios espirituales que el sacerdocio espiritual tiene que ministrar? Escuchad lo que digo, por favor. Que el sacerdocio espiritual tiene que ministrar, no hay opciones. El sacerdote de la antigua dispensación no podía negarse a practicar, a ofrecer un determinado sacrificio. Ofrecía el holocausto, pero ofrecía también la ofrenda de paces y ofrecía los sacrificios de flor de harina, es decir, los sacrificios vegetales. Cuando tú traías un sacrificio o se iba a realizar uno de ellos, no había un sacerdote que dijese, no, yo el holocausto sí, pero la ofrenda de paz no. Ofrecía todos los sacrificios porque era su ministerio sacerdotal. El Nuevo Testamento presenta 5 sacrificios que los creyentes tienen que ofrecer. Son los 5 sacrificios espirituales que aparecen en el Nuevo Testamento. 2 de ellos los encontráis en el mismo versículo de la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 13, versículo 16, en donde el escritor dice, del buen obrar y de la ayuda mutua no os canséis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. El primer ofrecimiento espiritual del creyente no estoy diciendo como prioritario, estoy numerándolo simplemente. El primer sacrificio que yo me comprometo a ofrecer como sacerdote es obrar bien. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios y en otros de sus escritos me dice que Dios me salvó para buenas obras. Pero mira bien el versículo. No dice que Dios estableció obras de antemano para que las hiciésemos, dice para que andéis en ellas. De otro modo, la vida cristiana no consiste en hacer buenas obras, sino en vivir permanentemente en el buen obrar. Cuando se califica a Cristo, el gran sacerdote, cuando se califica la vida de Jesucristo, el apóstol Pedro dice, vosotros sabéis que anduvo haciendo ¿qué? Haciendo bienes, el buen obrar. A veces los creyentes pensamos frente a esos versículos de Pablo que el Señor ha puesto un gran almacén de buenas obras. De manera que el creyente se levanta un día muy espiritual y se va al almacén y le dice al almacenero, deme 5 obras, porque voy a hacer hoy 5 obras buenas. Mañana no estoy tan espiritual y hago una. Y pasado mañana estoy todavía menos espiritual y no hago ninguna. No consiste en hacer, consiste en vivir. El estilo de vida es el buen obrar. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo. ¿Entiendes la diferencia? No te armes de buenas obras en tu entorno, ármate de Cristo. Y cuando tú vives a Cristo, ofreces permanentemente el sacrificio del buen obrar. Segundo sacrificio, la ayuda mutua. Cuando el apóstol Pablo se entrevista con los líderes de Jerusalén, los que se llaman las columnas de la iglesia, en aquello que se llamó también el primer concilio de la iglesia, el acuerdo a que se llegó es un acuerdo, yo no sé si decirlo así, es un acuerdo de buenas intenciones. Es decir, por un lado está el cuerpo de personas afincadas, afianzadas en las tradiciones judías, y por otro lado está el grupo de personas que dicen, eso terminó y hay libertad en Cristo. De manera que Santiago especialmente, Juan y Pedro, pero especialmente Santiago, con Pablo llegan a un acuerdo, a un consenso para que los judíos no se escandalicen y los gentiles no pierdan su libertad. Y después de todo ese consenso y ese acuerdo, los apóstoles le dicen a Pablo, mira Pablo, no te olvides de los hermanos pobres en Jerusalén. Y Pablo se ocupa de enviar ofrendas para los necesitados. La ayuda mutua, pero esto no es suficiente. No te conformes con ayudar económicamente. La ayuda mutua significa poner tu hombro debajo de tu hermano y ayudarle a caminar. La ayuda mutua significa que tú soportes las cargas espirituales de tus hermanos. La ayuda mutua no significa que cuando tu hermano peca lo dejes en un rincón, o que cuando cae lo dejes en el camino,
o que cuando ha tropezado le digas no hay derecho a que tropieces y lo ofendas delante de la congregación. La ayuda mutua significa has caído, yo te ayudo a levantarte. Has tropezado, yo te sostengo. Has caído, has cometido un pecado, yo oro y te restauro. Mientras no entendamos eso convenientemente, mientras nuestra vida no esté afirmada en la restauración de nuestros hermanos como prioridad absoluta en la iglesia, nunca somos sacerdotes espirituales ofreciendo el sacrificio de la ayuda mutua. Quiero deciros que en el mundo evangélico que vive en la gloria de la sana doctrina, hay cientos de creyentes en el mundo que han fracasado espiritualmente y están en el mundo porque nadie les echó una mano. No pueden los líderes de las iglesias sentarse felices el domingo por la mañana sabiendo que hay creyentes de la congregación que como ovejas del buen pastor caminan por bosques solitarios. No podemos estar tranquilos en una iglesia sabiendo que hay una oveja de las 100 que no está en el rebaño. En nuestra iglesia en Vigo tenemos un programa que se llama precisamente eso, Oveja 100. ¿Qué es eso? Pues es algo muy simple, algo muy vulgar. Tenemos escrita en un papel grande, lo ponemos los primeros viernes de mes en el lugar donde hay reunión seguida de oración, y ahí están los nombres de las personas que hacía un tiempo se reunían en la iglesia y se fueron. Algunos dicen, bueno, se salieron porque no era nuestro. Bueno, eso lo dices tú, pero no puedes juzgar, porque no juzgues para que no seáis juzgados. Es muy fácil decir, ahora no está con nosotros, déjalo. No, tenemos que ir a buscarlo. La congregación viene, se reúne en grupos para orar por otros temas, pero pasan también por delante de Oveja 100 y oran durante tiempo mencionando sus nombres. ¿Sabes lo más hermoso de ese papel? Es que hay muchos nombres que ya están tachados, porque las ovejas 100 están viniendo de nuevo a la congregación. Hermano querido, en el nombre del Señor, recuerda que eres un sacerdote espiritual y que tu sacrificio espiritual es ayuda mutua. ¿Estás buscando a los perdidos? ¿Conoces a alguno que estaba y que no está? ¿Has orado por él esta mañana? ¿Te has puesto de rodillas hoy para mencionar su nombre delante del Señor? Mientras no hagamos eso, no estamos ofreciendo el segundo sacrificio espiritual, la ayuda mutua. Tercer sacrificio espiritual, capítulo 13 también de Hebreos, versículo 5. La alabanza, mencionar el nombre de Dios, sacrificio espiritual de gratitud, de alabanza, que proclama su nombre. Y lo sorprendente es que a este sacrificios espirituales que confiesan su nombre, en algunas ocasiones queremos que solamente lo hagan un tipo de sacerdotes, pero no todos. La Biblia dice que todos. De manera que tanto los hombres como las mujeres tienen derecho sacerdotal para ejercer su ministerio sacerdotal, que significa, que consiste, entre otras cosas, en proclamar, en alabar, en honrar el nombre del Señor en medio de sus hermanos. Aquí tienes el tercer sacrificio espiritual. Pero todavía hay algo más, el sacrificio de la entrega personal. Menciono el texto que lo contiene, Romanos capítulo 12, versículo 1. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora nota que el apóstol Pablo es un hombre que sabe mucho de humanidad, sabe mucho de personas, entiende mucho de eso. El Espíritu de Dios lo ayuda. Y fíjate que no habla de corazón ni de mente. No dice presentad vuestro corazón al Señor. ¿Qué dice? Presentad vuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros los creyentes somos muy dados a ofrecer aquello que no nos ven. De manera que ofrecemos nuestro corazón. Señor, te ofrezco mi corazón. Pues está muy bien. Señor, te amo con mi mente. Bueno, está muy bien. Pero ¿por qué no presentas el cuerpo también? Se cuenta que en una iglesia había un pastor que tenía un problema. ¿Quién no tiene ese problema que voy a decir? No había mucha asistencia a la reunión de oración. De manera que cuando él terminaba la reunión del domingo por la mañana y se ponía en la puerta y saludaba a la congregación que ya se marchaba, muchas veces veía a alguno que no estaba en la reunión de oración y le decía, oye, no te he visto en la reunión de oración. Y la respuesta que recibía era, no, pero estaba en espíritu.
el pastor subió al púlpito un domingo y dijo: hermanos, quiero recordar a la congregación que el próximo martes hay culto de oración. Y quiero pedir a la iglesia que además del espíritu traigan también el cuerpo. Presentad vuestros cuerpos. Ahora, cuando tú presentas el corazón, lo expresas con el cuerpo, quiere decir que todo lo que tú tienes, ¿qué estás haciendo? Ofreciéndolo en sacrificio. Pero hay un sacrificio más. Está en Filipenses capítulo 4 y versículo 18. El apóstol escribe la carta a los filipenses, ¿sabéis para qué? Esencialmente para dar gracias por una ofrenda. Él está en el campo misionero y la iglesia en Filipos está aportando continuamente para el misionero que está trabajando. De manera que no fue Pablo encomendado por Filipos, fue encomendado por Antioquía, pero quien le envía continuamente para el sostenimiento en su obra misionera, ¿quién es? Filipos. Dios es bueno, Dios provee, Dios da. Y de pronto Pablo escribe una carta larguísima. El núcleo de la carta, a veces la estudiamos, yo la he estudiado y la he predicado así muchas veces, como la epístola del gozo, ¿verdad? Yo no dudo que hay mucho gozo en la epístola, pero el núcleo de la carta a los filipenses es Cristo como centro de todo cuanto rodea la vida cristiana. Y uno de los versículos claves está en 1:21. Para mí el vivir es Cristo. Cada una de las exhortaciones, de las enseñanzas de la carta, descansan en la centralidad de Cristo. Cuando el apóstol habla de compromiso, de entrega, de consagración, habla de Cristo en el capítulo 2. Cuando Pablo habla de poder experimental para la vida, habla de Cristo como poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Pablo trata de arreglar las desavenencias entre hermanos, presenta a Cristo, a Evodía y a Sinti, que tengan ellos el mismo sentir que había también en Cristo Jesús. Luego la carta a los filipenses es la centralidad de Cristo. Y en medio de toda esa carta de centralidad del Señor, el apóstol por fin va a dar gracias a la iglesia. Y les dice a la iglesia que lo que han enviado, que él ha recibido, es un sacrificio espiritual, agradable delante de Dios. ¿De qué habla Pablo? Habla de la ofrenda. No solo yo tengo que administrar mi tiempo, tengo que administrar mis recursos. Digo mis recursos. ¿Cómo puedo yo decir mis recursos si soy un esclavo? ¿Cómo puedo decir que tengo algo mío, que me pertenece a mí, si he sido comprado por precio? Cuando Dios me ha comprado íntegramente. Por tanto, todo cuanto yo tengo, ¿a quién pertenece? Pertenece a aquel que me compró. Ahora, cuando hablamos de ofrendas, y yo sé que en el mundo evangélico no es muy normal hablar de ofrendas. El creyente tiene que ofrendar. ¿Por qué digo que tiene que ofrendar? El apóstol Pablo habla de ofrendas genéricamente, aunque está hablando de una ofrenda específica para los necesitados de Jerusalén, pero habla de ofrendas genéricas en la carta primera a los Corintios, capítulo 16 y versículo 2. Quiero que recordéis, por favor, que la carta primera a los Corintios es para muchas iglesias, ¿cómo lo voy a decir? La number one de todas las cartas del Nuevo Testamento. Tenemos que estudiar a fondo la carta primera a los Corintios y sobre esa carta hemos constituido la base de identidad de la iglesia. Pero quiero recordaros algo muy importante para los expositores bíblicos de la carta a los Corintios. En primer lugar, la primera pregunta que yo tengo que formularme frente a la carta a los Corintios es ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón de este escrito? Y la razón del escrito es contestar preguntas que la iglesia en Corinto hace a Pablo. Ahora, en la carta a los Corintios hay cosas muy claras. En medio de todo eso hay la responsabilidad de la ofrenda. Capítulo 16 de la carta primera a los Corintios, versículo 2. Leo el texto. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas. Primera cuestión que leo en el versículo: la ofrenda es una responsabilidad individual, una responsabilidad personal. No dice cada familia, dice cada uno, conforme a lo que tenga. Es necesario que los padres enseñen a sus hijos a ofrendar.
La idea de ofrendar tiene que estar enseñada a los hijos en la casa. Cada uno de vosotros. Segundo, es una acción continuada. Mirad en esa parte cada primer día de la semana. En tiempos de Pablo era habitual que los jornaleros, los trabajadores, cobrasen su salario a final de la semana. Eran pagos semanales. En nuestro contexto actual, casi toda la gente cobra a final de mes. Lo que está diciendo es que de la paga tuya, permanentemente, cada primer día de la semana, tienes que destinar algo para el Señor. Ahora, ¿cuánto? Primera cosa que yo quiero notar. La palabra sacrificio, ¿sabes qué significa? Voy a hacerlo muy claro. Significa da hasta que duela. ¿Entiendes? Un sacrificio significa sé generoso, sé desprendido. Hay a veces creyentes que vienen a la reunión donde se va a pasar la ofrenda sin preparación ninguna. No han atesorado durante su semana, no han orado y ahora viene la ofrenda. ¿Y qué vamos a hacer? Metemos la mano en el bolsillo y buscamos lo que tenemos a mano, no importa lo que, y lo ponemos en la bolsa. Hemos cubierto el expediente, pero no hemos ofrendado. Porque la ofrenda es esencialmente un acto de fe. Ahora quiero responder a la pregunta, ¿cuánto debo ofrendar? Algunos hablan de diezmo como ofrenda, como medida de ofrenda. Y claro, los más ortodoxos cuando le hablan del diezmo, ¿sabe lo que dicen? No, eso es de la ley. Perdóneme usted no sabe Biblia, no ha leído nunca Biblia, porque los diezmos no son de la ley, son anteriores a la ley. Abraham dio diezmos de todo lo que tenía, ¿a quién? A Melquisedec. ¿Había ley? No. En los tiempos de Abraham, no. Luego en la ley se incorpora, sí, significa que el 10% era la medida natural mínima para ofrendar al Señor. Cuando la ley establece el diezmo, hay una propiedad en manos del israelita que es su tierra. Dios llamó al pueblo de Israel, Dios lo introdujo en Canaán y Dios le dio un título de propiedad a cada uno. La tierra fue repartida por tribus, después por familias, hasta llegar a los individuos, ¿verdad? De manera que Dios le dice al israelita, esta parcela que tiene estos límites es tuya. Ahora, yo te voy a bendecir, voy a hacer fértil, tu tierra es tuya, tú eres propietario. De manera que todo cuanto nazca en esa tierra, el 10% es para mí. Se lo dice el Señor. El 10% de lo tuyo me lo das. Ahora voy al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento la Biblia me enseña que yo he sido comprado por precio. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo? Nada. Todo cuanto yo tengo de riqueza, mayor o menor, es una provisión de fondos que Dios hace para que yo como esclavo administrador la administre. De manera que cuando en el Nuevo Testamento yo me limito a dar el diezmo, estoy reservándome el 90% de lo que es del Señor. ¿Entiendes la diferencia o no? En el Antiguo Testamento le daban el diezmo de lo suyo. En el Nuevo Testamento, cuando yo doy solamente el diezmo, me quedo con el 90% de lo que es del Señor. ¿Te das cuenta? Por eso Pablo dice, antes de ofrendar, siente hasta dónde has sido bendecido. Valora la bendición de Dios. Establece lo que Dios te ha dado. Y entonces, de acuerdo con eso, ofrenda. Siempre esa ofrenda será mayor que el diezmo. Bueno, hay alguno que me va a decir esta noche, mira, es verdad, yo creo eso, pero soy una persona muy ajustada de dinero. Apenas me llega el dinero para vivir, de manera que yo no puedo ofrendar. Te remito a la Biblia. El Señor está sentado en el patio del templo donde están los cofres de las ofrendas. Y Él ve que por allí viene una viuda. Él estuvo observando y vio a los ricos. Dice que los ricos no daban poco, daban mucho, porque eran ricos. No les importaba, ellos daban. De pronto viene una mujer pobre que tiene solamente 2 blancas. Es decir, el valor mínimo en aquel tiempo para una ofrenda, menos no se admitía en la tesorería del templo. Pero no son las 2 blancas de la viuda, es que el Evangelio, al impulso del Espíritu, me dice esto: 2 blancas.
todo su sustento. Es decir, aquella mujer trajo como ofrenda al Señor todo cuanto necesitaba para comer al otro día. Creo que la Iglesia de Cristo hoy en día es una iglesia ignorante de la ayuda mutua. La sociedad de nuestros días tiene recursos para las viudas, bendito sea Dios por eso. La Iglesia tiene la obligación de pensar en las viudas mucho antes que pensar en arreglar el púlpito o el techo de la congregación. Hay que ponerlas en la lista, dice el apóstol Pablo, hay que cuidar de ellas. Yo conozco viudas de misioneros en el mundo. Dios provee, yo sé que Dios provee, esta es una cosa diferente, pero la responsabilidad mía es aportar para que ella pueda vivir, ¿entiendes esto? Sobre todo si ha estado durante tiempo ministrando, cuidando, ayudando, cooperando en la obra del Señor. El Señor prospera y nosotros ofrendamos. ¿Por qué? El que no tiene para ofrendar, ¿qué va a ofrendar? Lo que tiene, porque la ofrenda es un acto de fe. Aquella viuda leía en la Escritura que el Señor es protector ¿de qué? De huérfanos y de viudas. Por tanto, ella dice, Señor, tú prometes cuidarme, esto es lo que yo tengo para comer, pero te lo doy a ti. Tú cuidarás de mí al otro día. ¿Y sabes lo que dice Jesús? Fue la mayor ofrenda que se puso entre las ofrendas del día. Cuando yo salí a la obra, hace 30 años, yo estaba en una posición social en España muy alta. Podía deciros que vivía muy bien. Yo creo que demasiado bien. Y de pronto yo salgo a la obra y no voy a contaros la historia larga, pero todos aquellos recursos en los que yo descansaba, el Señor los fue quitando. ¿Sabes para qué? Para que de una vez por todas dejase de predicar la fe teórica y viviese por fe. De manera que un día yo fui al banco y tenía por todo saldo 0. Ese día, en un sobre en mi casa, tenía una cantidad de dinero porque esto era un viernes. El lunes siguiente yo salía para una ciudad del centro de España para conferencias y puse en el sobre la cantidad mínima necesaria, imprescindible, para llegar con el automóvil a destino. Ese domingo, en la iglesia, había una ofrenda especial. Salíamos para la reunión y antes de salir mi esposa me dijo, ¿cuánto vamos a poner en la ofrenda? Y yo, que ella administraba todo, le dije, lo que tú quieras, lo que creas, está bien, tú decides. Y me dijo ella, es que yo no tengo nada. Bueno, pues si no tienes nada, ¿qué vamos a poner? Nada. Me dijo, mira, pero ahí en el sobre hay un poco de dinero. Y yo le dije, momento. Eso es para el viaje. Y ella me dice, ¿y si sacamos un poco? Yo le dije, si sacas un poco, no llega de ninguna manera. Y dijo ella, bueno, pues si sacando un poco no llega, vamos a poner todo. Y yo dije, bueno, Señor, está bien, pongamos todo. Yo iba para la iglesia y volvía de la iglesia diciendo, tengo que salir en vez de a las 9 de la mañana, me voy a levantar a las 3:30 de la mañana. Y me voy a ir a la salida del puerto y los camioneros que llevan el pescado le voy a decir, pueden llevarme un poco para... Esta era mi experiencia. El caso es que llegamos a casa y en el buzón de nuestra casa había un sobre. No sabemos quién lo puso. Solo ponía familia Pérez Millos. Y yo abrí el sobre y dentro de ese sobre estaba la misma cantidad que habíamos puesto en la ofrenda. Yo creo en Dios, si no, no le serviría. Dios me manda a ofrendar, yo tengo que ofrendar. Ahora, ¿cómo ofrendar? A lo largo de los años se ha enseñado insistentemente que la iglesia, la ofrenda, tiene que ser una ofrenda secreta. Y se utiliza, entre otros textos, aquel célebre texto de Jesús que dice, no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Pero estamos confundiendo limosna y ofrenda. Es muy distinto. El Señor dice, cuando des limosna, no sepa tu derecha lo que hace la izquierda. No vengas a la congregación y digas, encontré a un pobre en la esquina y le he dado no sé cuántos, $2. No lo digas porque es una vergüenza para ti y has avergonzado al pobre, ¿verdad? Simplemente cállate la boca. ¿Has dado una limosna? El que presta al pobre
presta al Señor y el Señor se lo devolverá. No es ofrenda. La ofrenda a lo largo de la Biblia ha sido siempre una ofrenda conocida. Cuando Moisés manda traer ofrendas, los que cuentan las ofrendas que le dicen un día, que no traigan más, es bastante. Y está una relación de ofrendantes. Cuando un israelita llevaba una ofrenda al santuario, un sacrificio para el holocausto, llevaba el cordero debajo de la capa o lo llevaba caminando a su lado. Lo llevaba caminando a su lado y todo el mundo sabía que aquel iba a hacer una ofrenda. Nosotros, que somos muy espirituales, queremos guardar la ofrenda. Solo cuando viene el gobierno de la nación y te dice, ¿tú quieres desgravar impuestos? Entonces las ofrendas son públicas. Claro, porque quieres desgravar los impuestos con lo que ofrendas, ¿verdad? La ofrenda, no importa que sea pública o que sea privada, es un acto de gratitud delante del Señor. A veces las iglesias, creo que es lógico que llamen colectas. ¿Tú sabes la diferencia que hay entre ofrenda y colecta? Colecta es un recogimiento, algo que se recoge. Ofrenda es algo que se da. La ofrenda es para el Señor. Y la iglesia tiene que determinar el destino de esa ofrenda. Y la iglesia tiene que entender que prioritariamente Dios no colocó a la congregación para que tenga grandes templos. Dios colocó la congregación para que prediquen el Evangelio. Y una parte importante de la ofrenda congregacional tiene que estar destinada a obra misionera. Y una parte de esa ofrenda tiene que estar destinada a promover los materiales necesarios para la evangelización. Y lo que sobra después se puede utilizar para el confort de la congregación. Hemos cambiado los papeles. Y Dios no bendice porque no estamos ofrendando. Voy a concluir. ¿Cuál es la responsabilidad mía? El Señor me dice, mira, tú eres un sacerdote. No puedes pensar que tienes algo tuyo, es todo mío. Tu privilegio es ofrendar. Ahora quiero decirte algo más, me dice el Señor. La ofrenda visible, económica, es el resultado de haber entregado tu vida primeramente al Señor. Cuando Pablo recoge aquella gran ofrenda para los hermanos pobres en Jerusalén, en Macedonia y en Acaya hay iglesias muy pobres, cristianos muy pobres. Y Pablo pasa por allí y le dice, no, vosotros no podéis dar, no tenéis, no podéis dar. Y aquellos, dice, que rogaron a Pablo que les permitiese participar en la ofrenda. Y Pablo dice, se dieron primeramente ellos al Señor y después ofrendaron más allá de sus fuerzas. Aquí está el secreto. El secreto de la vida cristiana no es que tú seas evangélico. El secreto de la vida cristiana no es que tú tengas una doctrina ortodoxa. El secreto de la vida cristiana no es que pertenezcas a la iglesia más fundamental de todas cuantas hay. El secreto de la vida cristiana está en que tú vivas a Cristo y Cristo se hizo pobre para que tú seas rico. ¿Entendiste esto? Por tanto, la manifestación de vida cristiana se ve en la ofrenda. Para que tú ofrendes generosamente, tienes que entregarte primeramente tú al Señor. Yo quiero pedirte que si el Espíritu de Dios está hablándote en esta tarde, tú digas al Señor ahora, Señor, voy a administrar mi vida, mis recursos, mi persona. Voy a darte mi vida para darte todo cuanto tengo y todo lo que soy. Vosotros tomáis un compromiso con Cristo hoy y yo quiero pedir al Señor que confirme esta decisión en cada una de las vidas presentes. Padre querido, para gloria de tu nombre, Señor del cielo y de la tierra, Dios, creador del universo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, tu Hijo, vengo a tu presencia poniendo en tus manos a todos mis hermanos que han dicho quiero servirte sin condiciones. Que tu Espíritu conduzca sus vidas, que tú hagas en tu gracia lo que sea preciso en su servicio, que tú abras sus puertas. Quiero poner, Señor, a tu iglesia en tu presencia, pidiéndote que tu Espíritu conduzca a cada una de las congregaciones y cada uno de los creyentes en una entrega incondicional para gloria de tu nombre. Padre querido, bendícenos esta tarde. Lo pedimos para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén.
Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.